de Igartua es el rector de la Universidad Olmeca, está esta mañana en cabina. Platico con él. La entrevista. 35 años ya de la Universidad Olmeca. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido. Como siempre, Manuel, gracias y el espacio que nos das y sobre todo pues para platicar de manera muy rápida sobre pues el significado de estos 35 años de una universidad que se diferencia, ¿no?, de manera muy particular. Hace unas semanas estuve con el embajador de México en la UNESCO, Juan Antonio Ferrer, y me comentó que el secretario general de la UNESCO le parecía algo pues inusual, inédito, que una universidad sin fines de lucro, formada por 30 tabasqueños, pues empresarios claro, haya tenido el éxito, ¿no? Porque lo común y corriente es que, bueno, sobre todo en la educación privada, pues es un componente, obviamente, y lo digo en sentido no negativo, es un negocio. Y bueno, pues la Universidad Olmeca, cuando nació hace 35 años, con este grupo de personas encabezados por el licenciado David Gustavo Gutiérrez, don Diego Rosique, el licenciado Payamé López Falcón, muchas personas, la profesora Graciela, conminaron a un grupo de tabasqueños a generar una universidad en un contexto muy distinto al que tenemos hoy, porque en aquel entonces, en el 90-91, había en el estado 2 universidades públicas, iban a ser una tercera, la Universidad Juárez, el Tecnológico de Villahermosa, luego el Tecnológico de Comalcalco, y 2 privadas. Hoy hay un contexto totalmente diferente, hay casi 120 universidades en el estado. Afortunadamente se ha abierto y esto es bueno, ¿no? Claro. O sea, las opciones son... Pero acá entonces había una circunstancia y realmente la Universidad Olmeca, que nació hoy, además con un antecedente que había en este grupo de empresarios vislumbrado la posibilidad de que se estableciera en Tabasco un tecnológico de Monterrey, ya estaba encaminado, un tema con Chiapas, que había también planteado una institución, pues hizo que cambiara. Don Eugenio Garza Lagüera, que entonces era la cabeza de este grupo Monterrey, ¿no?, muy conocido, dijo no, ni un campus más. Y bueno, eso obviamente fue un bandeja de agua fría, pero este grupo no se amilanó, al contrario, y gracias de manera muy importante a la profesora Graciela, don Diego Rosique, se fue a la Universidad Iberoamericana y pues se estableció el tema. Incluso recordarás, la universidad empezó con el nombre de Ibero-Olmeca, después hubo ahí un contexto de un rector de la Ibero que decía no, y fuimos a Olmeca. A mí me tocó y la verdad que me siento muy pues agradecido que se me llamó para poder participar en ese proceso y poder trabajar con personas muy importantes, don Payamé López Falcón, que nos ayudó al tema del desarrollo del modelo jurídico, don Diego Rosique, que tenía una visión muy clara, el licenciado David, etcétera, y todo eso fue lo que empezó a generar esta universidad, que nació en 1991, primero un año en las instalaciones del Colegio Arjí, porque estábamos construyendo la universidad, y eso, a partir de ese proceso fue que se desarrolló esa institución. Y pues uno diría 35 años en una universidad relativamente es poco, somos una universidad joven, pero me parece que lo que diferencia de manera muy significativa esta universidad es la madurez que ha ido alcanzando. Primero porque tuvo este primer inicio, una etapa vinculada con la Iberoamericana que era muy importante, luego ya una autonomía que le tocó de manera muy particular a nuestro querido amigo Lácidas García Dedje, ¿no?, 13 años rector de la universidad, que tuvo la visión, junto con el licenciado David Gustavo Gutiérrez, de generar no solo la carrera de medicina vinculada a la UNAM, y luego también además el tema de ingeniería petrolera, que se dio en un contexto muy importante. Y luego, bueno, pues el tema de la pandemia, que a mí en lo particular me tocó enfrentar, y que fue una situación compleja porque pues se evidenció primero que no estábamos preparados para una educación a distancia, que los maestros tenían que ser preparados, que los alumnos decían, no, pues es que los alumnos tienen un chip digital, no era cierto, y además también las complejidades de una situación en donde no todos las personas en este estado y en el país en general pues tienen esta posibilidad de trabajar a nivel el acceso digital, a un internet, sí, a una computadora, poder hacerlo a la distancia. Sí, pues la universidad
ha vivido distintos momentos, algunos muy difíciles. ¿Será el tema de la pandemia el peor momento que ha pasado la universidad? Yo creo que ese, y el otro que es que cuando nació la universidad, eso se hizo con una aportación de los 30 tabasqueños que hicieron este proceso, sin fines de lucro, una aportación a fondo perdido. Pero después, bueno, pues obviamente eso alcanzó para comprar el terreno, donde estamos todavía, 14 kilómetros de distancia de la ciudad, pero también el tema es que se consiguió un crédito de entonces Bancomer, y ese crédito en el 94-95, recordarás la crisis famosa, que empezaron los UDIs, pues ese crédito se duplicó a lo que se había solicitado, pero creo que la parte fundamental es que la propia universidad ha sido resiliente a estos componentes y ha generado los recursos para poder hacerlo, ¿no? Hacer frente a todos sus compromisos. Exactamente. Y ha sido también un camino lento ir avanzando en la infraestructura de la universidad. Bueno, desde luego, ¿no? Porque primero pues iniciamos con carreras que eran fundamentalmente carreras de aula, con algunos laboratorios, pero luego ya cuando se toma la decisión de incorporar estas áreas de ciencias de la tierra, ingeniería petrolera, geología, geofísica, necesitas laboratorios y mucho más cuando ya transitas a un tema de ciencias de la salud, como es el caso de medicina. Tenemos 2 programas de medicina, enfermería, cirujano dentista, etcétera. Eso ya conlleva, obviamente, una infraestructura mucho más especializada y además también un componente de docentes que tengan esa preparación. Cuando nació la universidad, a mí me daba risa porque con Lassi sentados, cuando se decidió qué carreras, decíamos, bueno, ¿y dónde van a ser los maestros? Y yo le decía, esto es como el dominó, 28 fichas, 7 para acá, porque entonces unos iban a Laujatos, acá no había una gran cantidad de docentes de dónde acudir. Incluso muchos cuando nació la universidad decían, no, van a venir maestros de la Iberoamericana. Efectivamente vinieron, pero diríamos que hoy las cosas han cambiado de manera significativa para bien en el Estado, porque tenemos hoy pues una materia prima muy importante, ¿no? Docentes que tienen ya una formación en nuestra institución y en otras instituciones, y eso obviamente pues ayuda, ¿no? Como tú dices, bueno, hoy hay en el Estado una gran cantidad de universidades y eso evidentemente genera una percepción de avance. Sin embargo, también hay que señalar que en México, y no Tabasco no es la excepción, solamente el 42% de los estudiantes que terminan la educación media superior transitan a la educación terciaria, a la universitaria, del cual tenemos un margen de maniobra muy importante. Y me parece que hoy es un tiempo muy significativo y por eso también el libro tiene 2 componentes, ¿no? Bien, antes de meternos en el libro, la pregunta es ¿cómo van a celebrar estos 35 años? Bueno, mira, históricamente la Universidad de Olmeca tiene una fecha que sea el Día de la Comunidad. Desde que nacimos, era una herencia muy significativa de la Universidad Iberoamericana, porque en la Ibero cada año hacen un Día de la Comunidad y nosotros, pues obviamente en ese contexto lo asimilamos con las características particulares de Tabasco, y a lo largo de estos 35 años, año con año en septiembre, el 19 es la fecha específica de la celebración, pues va a haber un evento muy significativo. En este año siempre hay una característica, y este año vamos a hacerlo con la celebración de los 35 años, pero además también la Junta de Gobierno, que además es importante establecer. Lamentablemente muchos de los 35 fundadores pues ya no están con nosotros. Algunos han decidido que sus hijos, sus nietos incluso, sean los que tomen el mando, y lo están haciendo hoy con una característica muy particular, porque desde luego es una generación diferente, con una visión diferente, que tienen obviamente también una perspectiva, ¿no? que tiene que ver con el futuro de la universidad, porque como decimos es una universidad joven, y me parece que esto es un reto obviamente, pero también creo que es una innovación y una renovación que va a fortalecer a la universidad. Vamos a hacer este evento del Día de la Comunidad, también se van a colocar en un pasillo de la universidad las placas de los 30 fundadores, que siempre los tenemos en la memoria, pero obviamente sí. Fíjate que quisiera comentar, hablando de libros, que la esposa del pues, notario, que fue fundamental, su esposa Aurora, fue el libro primero que tuvimos en la universidad, de la esposa del licenciado Payambe López Falcón. Fue un libro sobre temas
gastronómicos, que a mí me llamó la atención porque yo fui muchas veces a su oficina para el tema de la universidad, y entonces me dice, oye, fíjate que mi esposa tiene este libro de recetas, me pareció importante, hicimos ese libro que al tiempo que tenía las recetas, hablaba de las características específicas, ¿no? Y lo señalo porque la universidad a lo largo de su vida ha dado mucha importancia al tema de los libros, de la publicación, desde el ácido, bueno, desde antes, pero el ácido en particular, y nosotros hemos querido seguir esa ruta, ¿no? Claro, y lo celebran también con este libro que muestro, que dice 35 años Universidad Olmeca, la importancia de la universitología en los tiempos actuales. Te comento, el tema de la universitología es un contexto que hace un año aproximadamente, un poco más, el presidente de la Fundación Freire, a la cual pertenecemos, que es un grupo de universidades y de investigadores de América Latina, me dice, oye Emilio, ¿por qué no hacemos un libro sobre universitología? Y yo te lo digo con toda honestidad, que tú no conoces. Yo dije, ¿y qué es la universitología? Entonces me empecé a informar y hicimos este esquema. Y ahora, el año antepasado, me invitaron a la Universidad de Salamanca a participar en un postdoctorado, y pues era un doctorado sobre políticas públicas, y bueno, pues voy a proponer que mi tesis o mi planteamiento sea sobre universitología. Me llamó la atención porque en Europa, que hay un desarrollo muy significativo de la educación, pues ese tema les parecía que era algo nuevo. Y es efectivamente, ¿qué es la característica de la universitología? Es que las universidades generalmente lo que hacemos es una visión endógena, o sea, ¿cómo vamos a hacer la universidad? ¿Qué carreras? ¿Cuáles los maestros? La gobernanza de la propia universidad, pero la universitología tiene un elemento adicional que suma la ciencia política, la sociología política, porque las universidades no podemos estar sin abrir la ventana y entender lo que está pasando afuera. Hoy, como te digo, cuando nacimos éramos 5 universidades o 6, ahora son 120. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que ofertar? ¿Cómo son las características? Hoy se habla del futuro de la universidad y la universidad del futuro. Y lo paradójico es que lo que históricamente hacía fuertes a las instituciones de educación superior, pues era un título, ¿no? Todos entrábamos a una universidad porque queríamos salir con un título para podernos incorporar a la vida económica, generar expectativas profesionales. Pero hoy si bien es cierto, sigue siendo, obvio es que un empresario, el sector gobierno dice, oye, ¿de qué universidad vienes? ¿Cuáles son tus características? Pero lo que hoy fundamentalmente hace que una persona que egresa de una universidad pueda incorporarse al sector laboral es las competencias. Es un tema en donde estamos hablando. O sea, ¿qué competencias? Ya, obviamente, los empresarios no vienen, oye, ¿y cuáles son tus experiencias? A mí me pasaba cuando era joven, oye, Iván, ¿y cuál es tu experiencia? Dice, acabo de salir de la universidad, ¿por qué me preguntas de mis experiencias? Oye, ese tema no existen. Tienen que salir y trabajar en equipo, con pensamiento crítico, aspectos digitales, el idioma, etcétera. Entonces, las universidades hoy tienen un reto muy significativo, porque hoy estamos luchando contra la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial hoy la hemos visualizado en ese tema que lamentablemente tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México, en un componente de innovación, ¿no? Porque se visualiza el tema como un riesgo. Bueno, sí, evidentemente la UNAM tomó el riesgo de enfrentar un proceso en donde ya no sea presencial, sino a través de lo digital, que no fue como se terminó como quisiera. Al final del día tenemos que enfrentar eso. Es parte de la universitología, en entender lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer. Para hacer adecuaciones, para poder hacer los ajustes. Porque, bueno, la universidad, que tiene ese lema de raíz de sabiduría, su característica es ofertar lo que la sociedad requería. Esa es una de las aportaciones fundamentales de la universidad. Muchas de las carreras que se hicieron, por ejemplo, comunicación, que no recién había incorporado en la Universidad Juárez, era importante, y una generación muy importante de comunicólogos. Pero hoy, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos ingenieros petroleros, ya no tanto, porque ya no es el tema, pero sí tecnologías, ¿no? Entonces, esta característica, y tiene que ver también con los retos que tienen las instituciones gubernamentales. Tú sabes que las secretarías de educación en todos los estados tienen un organismo que se llama la CUEPES, que es el órgano regulador de la educación superior. Y nosotros pensamos, Lácides y yo luchamos mucho en algún momento, bueno, yo como sabes he sido 2 veces subsecretario de educación, de que la CUEPES fuera exactamente cumpliera con ese propósito, que regulara la educación, que no nos dejara las universidades públicas y privadas generar lo que se oferte
sin tener un sentido de hacia dónde va el Estado. Hoy nos preguntamos, bueno, ya no somos una entidad con el petróleo sea el fundamental, pero sigue siendo el sector primario fundamental. El tema tecnológico, tenemos agua. Ayer decía la presidenta de la República, ¿no? Es que no vengan empresas tecnológicas a hacer aquí el tema de inteligencia artificial porque gastan mucha agua. Sí, pero somos el segundo país a nivel internacional en generar recursos para el desarrollo tecnológico. Entonces, tenemos que ver qué es lo que requiere Tabasco. ¿Necesitamos abogados? Sí, pero ¿qué abogados? Ya no necesitamos necesariamente en aspecto familiar o judicial, sino necesitamos derecho internacional, derecho ambiental, etcétera. ¿Necesitamos ingenieros? Sí, porque necesitamos ver hoy nuevos componentes. O sea, darle todos esos matices, claro, ¿no? Entonces, los retos de las universidades es adecuarnos, y por eso la universitología tiene ese tema. Sí, tenemos que buscar cómo administramos adecuadamente las instituciones públicas o privadas, cuáles son los componentes de los docentes, sí, cuáles son las estructuras y los programas que tenemos, pero no podemos estar ajenos a las necesidades. Uno de los temas que se señala en el libro y que me parece que es importante es que en Tabasco la primera generación de personas que acuden a la universidad es altísima. El 45% de los estudiantes que ingresan a educación superior es la primera generación de un contexto familiar que acceden a la universidad. Es todo un dato, ¿eh? Es un dato. Oye, ¿y cuándo va a ser la presentación de este libro? Lo vamos a hacer en el marco de este aniversario que será, como te digo, a partir de septiembre. Vamos a hacer varios eventos desde el más o menos 14 de septiembre hasta el 19. En adelante, y ahí pues presentaremos este libro. Bien. Pues sin duda merece la pena revisarlo porque son las cosas que nos exige la actualidad y en las que debemos de involucrarnos todos de alguna manera. Sí, y hemos compartido esto con instituciones de educación superior, con el sector empresarial. Nos parece, yo creo que a Tabasco le iría muy bien que tuviéramos un clúster de universidades, un conjunto de universidades que pues visualizáramos los proyectos, trabajáramos obviamente con el sector gubernamental, pero también con el sector empresarial, con la sociedad civil. Bien, Emilio, pues muchas felicidades a la Universidad Olmeca, a quienes están tomando las decisiones, a quienes están llevando a cabo y ejecutando todas las acciones, en tu caso como rector, a todo el equipo y por supuesto a todos los estudiantes, a todos esos padres de familia que confían en la universidad por estos 35 años y que sea todo un éxito lo que están preparando para esta celebración. Te agradezco mucho y bueno, sí, sobre todo, insisto, es un reconocimiento a estos 30 fundadores que tuvieron esta visión de futuro y sobre todo, bueno, ahora visualizar, ¿no?, el gran reto que tiene esta nueva generación para impulsar una universidad que tiene una importancia significativa en el estado y en la región. El contador Julio César Zapata Campos saluda y felicita a Emilio de Igartua, que dice que se siente orgulloso por haber iniciado el proyecto de la universidad junto con todo el grupo y que prevalezcan los éxitos. Mucha gente ha intervenido, ha participado a lo largo de los años en la Universidad Olmeca. Orgullo de Tabasco. 8,500 egresados. 8,500 egresados. Las 9:39. Gracias, Emilio. Muchas felicidades.